Buenos días. Damos comienzo a la sesión número 35 del Catecismo de la Iglesia Católica. Estamos en el cuarto artículo. Jesucristo al tercer día resucitó de entre los muertos. Hoy estudiaremos los numerales del 638 al 658, que hablan de la resurrección de Cristo como un acontecimiento histórico y trascendente. Fundidos en la voluntad de Dios y convencidos de la acción del Espíritu, que es el que nos conduce hacia la verdad completa, oremos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, postrado en el abismo de mi nada, y unida al acto único y eterno de vuestra divina voluntad, os adoro profundamente, os doy gracias eternamente, os amo infinitamente por todos y en el corazón de todos, con el corazón mismo de Jesús y de María. Amén. Ven, Espíritu Santo, y abraza las almas de tus fieles en el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu para darnos nueva vida, y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con las luces del Espíritu Santo, concédenos juzgar y seguir según el mismo Espíritu y gozar de sus consolaciones. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La resurrección. Sabemos que la resurrección es el corazón de la buena nueva. Es el centro del mensaje evangélico. Dice el Catecismo, es la verdad culminante de nuestra fe en Cristo. Porque con esa resurrección, Jesús selló toda su misión redentora. Esta resurrección de Cristo fue creída y vivida por la primera comunidad cristiana como una verdad central. Por lo mismo fue transmitida por ellos, se ha establecido también como verdad central en los documentos del Nuevo Testamento y en la tradición. Era el mensaje central. Recordemos la primera predicación de Pedro, como le dice a los judíos, ese que vosotros matasteis resucitó. En la liturgia bizantina anotan esto: Cristo ha resucitado de los muertos, con su muerte ha vencido la muerte y a los muertos ha dado la vida. En razón de esto es que dice San Pablo, si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe, porque con su resurrección venció la muerte, venció el pecado, abrió los cielos, nos introdujo a una nueva vida. A los muertos ha dado la vida. Recordemos que el cielo estaba cerrado. Aún los justos que habían muerto no habían podido entrar al cielo. Es Cristo quien con su resurrección abre las puertas del cielo y nos da derecho a entrar. He ahí la importancia de la resurrección. E insisto en esto porque dolorosamente estamos viviendo un tiempo
de tanta incredulidad, de tanta herejía, que se niega la resurrección de Cristo, aún dentro de la misma iglesia. Y es que la resurrección de Cristo, nos dice el catecismo, es un acontecimiento real, histórico, que se puede comprobar. Sin embargo, pese a todo eso, se atreven a negarlo. En el año 56, por ejemplo, San Pablo escribía a los Corintios: porque os transmití en primer lugar lo que a mi vez recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día según las Escrituras, que se apareció a Cefas y luego a los 12. El apóstol toma aquí esa tradición viva de la resurrección, que dijéramos fue el centro y la fuerza de todo el mensaje de los apóstoles en los comienzos de la iglesia. Es algo histórico, comprobable. Sin embargo, como quien dice, para el que no cree, todo argumento es insuficiente, pero para el que cree, no necesita ninguna justificación. Sin embargo, pese a que ha sido un acontecimiento histórico, hoy se hacen documentales y películas supuestamente hablando del sepulcro de Cristo, de la tumba de Cristo, de que encontraron los restos de Cristo, porque niegan la resurrección. Vamos a analizar algunas verdades que nos hablan de esta resurrección como un acontecimiento histórico y trascendente. Están explicadas en los numerales del 640 al 644 del Catecismo. Uno de los puntos fundamentales es el sepulcro vacío. Recordemos el Evangelio, cómo las mujeres madrugan a llevar los perfumes para embalsamar el cuerpo de Cristo y encuentran la tumba vacía. El hecho de que los soldados estaban dormidos, pese a que los habían contratado para que permanecieran despiertos para que los discípulos no robaran el cuerpo de Jesús. Sin embargo, a ellos los enceguece un estruendo y una luz, y encuentran el sepulcro vacío, y llenos de temor van a contarle a sus autoridades. Y las autoridades, para no aceptar la resurrección de Cristo, que el mismo Cristo ya había anunciado, les dan dinero para que callen la verdad y digan que los apóstoles robaron el cuerpo. El sepulcro vacío ha constituido para todos un signo esencial. Su descubrimiento por los discípulos fue el primer paso para el reconocimiento del hecho de la resurrección. Se aparece a las mujeres. Las mujeres fueron las primeras en encontrar al resucitado. Fueron las primeras que se dieron cuenta, y a ellas las envía Jesús a decirle a los apóstoles, anunciarles el mensaje. Sin embargo, los apóstoles no les creen. Continúa Jesús comprobando su resurrección cuando se le aparece a los apóstoles, y no solo a los apóstoles, a muchos, como lo dice la primera carta a los Corintios y
y en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Testigos de la resurrección de Cristo son Pedro y los 12, pero no solo ellos. Pablo habla de más de 500 personas a las que se apareció Jesús en una sola vez. Los discípulos de Emaús, cuando Jesús se les aparece y les come con ellos, porque 40 días demoró Jesús después de la resurrección, 40 días demoró en la tierra apareciéndosele a los apóstoles de 1000 maneras para confirmarlos en su resurrección. Porque esta es la verdad central. Si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Su muerte sería realmente un fracaso. Pero en Él no hay fracaso, hay triunfo, hay victoria. Y la resurrección es la gran señal de su victoria. Los apóstoles les costó aceptar la resurrección. Porque cuando habló Jesús de la Eucaristía, sí, ellos no lo aceptaron, pero lo aceptaron más fácil que la resurrección. Y Jesús les echa en cara su incredulidad. Y por eso más de una vez recordemos a Tomás. Todo lo que Jesús hace en estos días después de la resurrección no tiene otro objetivo sino que confirmar a los apóstoles, porque ellos serían los testigos y anunciadores de esta resurrección. Cuando van a escoger quién reemplazaría a Judas, una de las condiciones era que hubiera sido testigo de la resurrección, que hubiera estado con ellos desde el comienzo. Hay dos numerales muy importantes en el catecismo, es el numeral 999. Dice así: Cristo resucitó con su propio cuerpo. Que esto es muy importante. Después lo vamos a analizar más. Por eso, él cuando se le aparece a Tomás, se le muestra, le dice, mira, mete tu mano en mi costado, mete tus dedos en mis llagas, soy el mismo, no soy otro, no soy un fantasma. Marcos 16:14, es importante cómo Jesús les confirma a ellos en su resurrección, mostrándosele, porque es que aún apareciéndosele, ellos no creen. Por supuesto, aun cuando Jesús había resucitado a otros muertos, ellos no creen en la resurrección de Cristo. Les cuesta mucho creer en eso. Veamos Marcos 16:14. Les dice Jesús: al fin se manifestó a los 11, estando recostados a la mesa, y les reprendió su incredulidad y dureza de corazón, por cuanto no habían creído a los que le habían visto resucitado de entre los muertos. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado se salvará,
mas el que no creyere se condenará. El que creyere, requisito indispensable para poder ser bautizado. Sin embargo, ¿cuál es el dolor de hoy? ¿Cuántos bautizados? Pero creen en la resurrección de Cristo. ¿Cuántos que se reza el credo en la Santa Misa profesan esta fe, pero en realidad creen en ella? Muchos viven como si no hubiera vida eterna. Muchos viven como si Cristo no hubiera muerto para darles vida. Piensan que con la muerte física todo se acaba. No tienen sentido de trascendencia. Y es que la resurrección es un acontecimiento trascendente porque nos lanza a la eternidad. Es la resurrección de Cristo la que nos da el derecho a esa vida eterna en el cielo, y por la cual tenemos que estar muy agradecidos. Y ahí la importancia de este acontecimiento para los cristianos. En el volumen 19 de abril 4 de 1926, hablándole a Luisa de la resurrección, Jesús dice así: Hija mía, mi resurrección completó, selló, me restituyó todos los honores. Miren, completó. Por eso se habla que es el culmen. Selló, me restituyó todos los honores y llamó a vida a todas mis obras que hice en el curso de mi vida sobre la tierra. Llamó a vida. Por eso las obras de Jesús son eternas, no pasan, no son historia, están en un acto presente siempre. Su resurrección formó el germen de la resurrección de las almas. Porque Cristo resucitó, nosotros vamos a resucitar. Resurrección de las almas y hasta de los cuerpos en el juicio universal. Nuestros cuerpos van a resucitar por la resurrección de Cristo. Y contra esta verdad, pues sabemos que ahorita se habla de la reencarnación. Todos esos errores que contradicen la verdad de Cristo y que son de suyo herejías. Creer en la reencarnación, un católico que cree en la reencarnación, está negando la verdad de Cristo. Así que sin mi resurrección, mi redención habría sido incompleta y mis más bellas obras habrían sido sepultadas, porque habían muerto con Él. ¿Qué pasa cuando una persona pasa a la vida eterna? Sus obras, si construyó una casa, si fundó una institución, si creó un colegio, esas obras ahí quedan. Tal vez pasan a otras manos, pero en Cristo sus obras no quedaron sepultadas. Cobraron sentido de eternidad. Por eso dice, llamó a vida a todas mis obras. Así el alma, si no resurge del todo en mi voluntad, porque esa voluntad de Dios es Dios mismo. Resurgir en la voluntad de Jesús es estar viviendo, es estar, cuando yo muero, cuando yo fundo mi voluntad en la de Jesús, yo muero y resurjo a vida divina. Muero a vida humana y resurjo a vida divina.
Y ese es el resurgir que Jesús habla aquí, si no resurge del todo en mi voluntad. Todas sus obras quedan incompletas. Ahí el importante de vivir en la voluntad de Dios. Por eso, para quienes viven en la voluntad de Dios, la resurrección es como su sello. Y si el frío en las cosas divinas serpentea, las pasiones la oprimen, los vicios la tiranizan, todo eso formará la tumba donde sepultarla. Porque faltando la vida de mi voluntad, faltará quien haga resurgir el fuego divino. Faltará quien de un solo golpe elimine todas las pasiones y haga resurgir todas las virtudes. Mi voluntad es más que sol que eclipsa todo, fecunda todo, convierte todo en luz y forma la completa resurrección del alma en Dios. Quienes viven en la divina voluntad viven la plenitud de la resurrección, porque viven la vida del cielo aquí en la tierra. Es la misma vida de Jesús, que no muere. Por eso vive la plenitud de la resurrección. ¿Cómo era la humanidad de Cristo resucitado? Cristo, antes de la resurrección, su humanidad era igual a la de todos. Sentía hambre, sed. En el desierto, ¿por qué lo tienta el Señor? Porque sintió hambre. Había hecho 40 días de ayuno y sintió hambre. Se cansaba, vivió el cansancio, la necesidad de dormir, de descansar, todo lo de nuestra humanidad. Pero ya la humanidad de Cristo resucitada, ¿cómo era? En el numeral 645 nos lo empieza a decir. Jesús resucitado establece con sus discípulos relaciones directas mediante el tacto. O sea, era una humanidad como la de todos. Se veían sus manos, hablaba, lo podían tocar, come con ellos. Él mismo les dice, ven, mete la mano en mi costado. Pero Dios les incita a que comprueben que el cuerpo resucitado con el que Él se presenta ante ellos es ese mismo cuerpo que fue martirizado, que fue golpeado, que fue coronado de espinas, que fue crucificado. Porque su cuerpo resucitado sigue llevando las huellas de su pasión, sus llagas, la herida de su costado, pero al mismo tiempo tiene las propiedades de un cuerpo resucitado, como ya leíamos en el numeral 999. Volvámoslo a leer para que lo tengamos bien claro. Cristo resucitó con su propio cuerpo. Por eso Él dice, mirad mis manos y mis pies, soy yo mismo. Pero Él no volvió a una vida terrenal, como si volvió Lázaro, como si volvió el hijo de la viuda de Naín, que Cristo resucitó. Del mismo modo, en Él todos resucitarán con su propio cuerpo que tienen ahora. Este cuerpo nuestro, el de cada uno, va a resucitar. Pero este cuerpo será transfigurado en cuerpo de gloria, en cuerpo espiritual. ¿Y cuál es ese cuerpo espiritual? Nos lo sigue explicando el Catecismo en ese numeral 999. ¿Cómo resucitan los muertos? Se lo explica San Pablo a los Corintios en su primera carta, capítulo 15.
¿Con qué cuerpo se vuelve a la vida? Lo que tú siembras no revive, sino que muere. ¿Qué le pasa a una semilla cuando se siembra? La semilla se pudre. Sin embargo, de ahí brota una planta. Lo que tú siembras no es el cuerpo que va a brotar, sino un simple grano. Se siembra corrupción, resucita incorrupción. Los muertos resucitarán incorruptibles, o sea, no se van a corromper. En efecto, es necesario que este ser corruptible se revista de incorruptibilidad y que este ser mortal se revista de inmortalidad. ¿Cuáles son las características de un cuerpo glorioso? Dice, tiene las propiedades de un cuerpo glorioso. No está situado en el espacio, o sea, no ocupa espacio. Tampoco en el tiempo. Puede estar al mismo tiempo en varios lugares. Por eso Jesús, como Hijo de Dios, estaba en el cielo y aquí en la tierra. Perdón. En el cielo y en la tierra. Puede hacerse presente donde quiera y cuando quiere, porque no está sometida ni al tiempo ni al espacio. No puede ser retenida en la tierra porque ya no pertenece a la tierra, sino al dominio del Padre. Por eso cuando la María se le aparece a Jesús que va a tocarlo y le dice, no, espera que aún no he ido a mi Padre. Y esas propiedades las manifiesta Jesús ya después de la resurrección. Aparece bajo la apariencia de un jardinero o de un hombre normal como se le apareció a los de Emaús. Los de Emaús no lo reconocieron, pensaban que era uno de tantas personas que van caminando. Una figura distinta de la que era familiar a los discípulos, por eso los de Emaús no lo reconocieron, por eso María no lo reconoció, pensó que era el jardinero. Y Jesús hace eso para fortalecer su fe. Estamos hablando de las características de esa humanidad de Cristo resucitado. Esa resurrección de Cristo, como ya decíamos, no fue como fue la resurrección de Lázaro, que sí volvió a la vida terrena, la del hijo de Naín, que sí volvió a la vida terrena, los que resucitaron cuando él murió, que sí volvieron a la vida terrena. La hija de Jairo, el joven de Naín, Lázaro. Esos fueron acontecimientos milagrosos, pero esas personas volvieron a morir. Volvieron a una vida ordinaria y volvieron a morir. Porque ellos sí pertenecían a la tierra, a sus cuerpos. Pero Cristo resucitado, su humanidad es diferente. Porque su cuerpo pasó de la muerte a otra vida más allá del tiempo y del espacio. Él sí pasó realmente a la vida eterna. Sus apariciones, los 40 días que estuvo en la tierra, se dieron como cuerpo glorioso. Aun cuando a veces se les mostró con el mismo cuerpo, otras veces no, pero ya era un cuerpo glorioso. Se llena del poder del Espíritu Santo, participa de la vida divina en su estado de gloria. Y por eso San Pablo lo llama, es el hombre celestial. En la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículos del 35 al 50, interesante esta parte de San Pablo, por eso vamos a leerla textualmente.
15 del 35 al 50. Dice así: la muerte ha sido absorbida por la victoria. ¿Dónde está muerte tu victoria? ¿Dónde está muerte tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado y la fuerza del pecado la ley. Pero gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por nuestro Señor Jesucristo. Así pues, hermanos míos, muy amados, manteneos firmes, inconmovibles, abundando siempre en la obra del Señor, teniendo presente que vuestro trabajo no es en vano en el Señor. A ver, vamos a leer aquí que me equivoqué un poco. ¿Cómo resucitan los muertos? Ya leímos. En la resurrección de los muertos se siembra en corrupción y se resucita en incorrupción. Que por eso está escrito: el primer hombre, Adán, fue hecho alma viviente, el último Adán, espíritu vivificante. El primer hombre fue de la tierra, terreno, el segundo hombre fue del cielo, o sea, hombre celestial. ¿Cuál es el terreno? Tales son los terrenos. ¿Cuál es el celestial? Tales son los celestiales. Y como llevamos la imagen del terreno, llevaremos también la imagen del hombre celestial. Llevaremos la imagen del hombre celestial. Y esa debe ser la verdad que ha de animar nuestra vida. La resurrección. Vivir gloriosos con Cristo en el cielo. Antes se meditaban las postrimerías, la muerte, la vida eterna, purgatorio, cielo. Hoy no se medita en eso y por eso el hombre ha perdido el sentido de la eternidad dolorosamente. Se vive como si todo se acabara aquí. Hay que incentivar en el hombre este sentido de trascendencia que nos enseña la resurrección de Cristo. Porque morimos con Cristo para resucitar con Él. Y esta trascendencia de la resurrección, en la noche de Pascua se nos habla bellamente de ella. ¡Qué noche tan dichosa! Se canta en el pregón pascual. Solo ella conoció el momento en que Cristo resucitó de entre los muertos. Nadie fue testigo de la resurrección de Cristo, ni siquiera los soldados. Porque los soldados, eso fue lo que los asustó, que ellos sintieron el ruido y el estruendo y se fueron a ver y ya no había nadie. Ellos no vieron resucitar a Cristo. Por eso nadie fue testigo ocular del acontecimiento mismo de la resurrección. Por eso ningún evangelista lo describe, solo la Virgen. Nadie puede decir cómo sucedió físicamente eso, nadie. Menos aún su esencia más íntima, el paso a otra vida, fue perceptible a los sentidos, nadie. Este acontecimiento histórico, que es demostrable, como ya veíamos, por el sepulcro vacío, porque se le apareció a las mujeres, porque se le apareció a los apóstoles, no por eso pertenece al centro del misterio de la fe. Es un misterio. Muchas cosas no podremos comprender, porque es algo que trasciende, sobrepasa no solo la historia, sino también nuestra mente. Por eso Cristo resucitado no se manifiesta al mundo.
No se les manifestó a todos, sino a los discípulos. Y repito, por eso los discípulos, cuando fueron a escoger un reemplazo de Judas, una de las condiciones que debía llenar quien iba a reemplazar a ese apóstol era que hubiera sido testigo de la resurrección. Se le apareció a sus discípulos, a los que habían subido con él desde Galilea a Jerusalén y que ahora son testigos suyos ante el pueblo, como lo dice Hechos 13:31. El apóstol San Lucas en el libro de los Hechos y San Juan en su Evangelio 14:22. Y como nos habla los volúmenes también, este gran misterio de la resurrección en su plenitud lo viviremos con gran esperanza, por supuesto, y gracias a la misericordia de Dios que nos ha llamado a vivir en este reino. El vivir en la divina voluntad es el que nos da el gozo y la plenitud de la resurrección de Cristo. Otro punto importante que nos trae el catecismo es el mostrarnos la resurrección como una obra de la Santísima Trinidad. Todos sabemos que la Santísima Trinidad, siendo tres personas distintas, es un solo Dios verdadero, porque los unifica la voluntad, están unificados en la voluntad, por lo tanto son inseparables. Donde está el Padre, está el Hijo y está el Espíritu Santo. Y aun cuando a cada uno se le atribuye una obra específica, al Padre la obra de la creación, al Hijo la obra de la redención, al Espíritu Santo la obra de la santificación, en cada obra están los tres. En la obra de la creación está el Hijo y el Espíritu Santo. Por el Hijo fueron creadas todas las cosas. Con el poder del Espíritu. En la obra de la redención están los tres. El Padre toma la decisión, el Hijo se ofrece y el Espíritu Santo contribuye, ejecuta. Y en todo están los tres. Es el Padre quien va manifestando su voluntad en cada instante de su Hijo por el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que lleva a Jesús al desierto. Siempre están los tres. De igual manera, en la resurrección, también la resurrección es una obra de la Santísima Trinidad. Nos lo explica el Catecismo así. Esa resurrección de Cristo se realiza por el poder del Padre, que ha resucitado a Cristo su Hijo y de este modo ha introducido de manera perfecta su humanidad con su cuerpo en la Trinidad. Es hermoso, es el Padre el que hace eso en su Hijo. Fue el Padre quien crucificó a su Hijo. Y lo dice Jesús. Toda su crucifixión es obra del Padre. Y es el Padre el que lo resucita. Leamos Hechos 2, versículo 24. Dice así: empecemos un poco más arriba. Jesús de Nazaret, varón probado por Dios entre vosotros con milagros, prodigios y señales que Dios hizo por él en medio de vosotros, como vosotros mismos sabéis, a este, entregado según el designio determinado y la presciencia de Dios, después de fijarlo en la cruz, por medio de hombres sin ley, le disteis muerte,
Está hablándole San Pedro en el discurso que hizo a los judíos. Al cual Dios le resucitó después de soltar las ataduras de la muerte, por cuanto no era posible que fuera dominado por ella, pues David dice de él: traía yo al Señor siempre delante de mí, porque Él está a su derecha para que no vacile. Jesús lo resucita, el Padre resucita a Cristo. En la obra del Hijo, es Jesús quien se revela definitivamente Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por su resurrección de entre los muertos. Él resucita con su mismo poder. Él es el que ordena a su alma y a su cuerpo que se unan. Y el Espíritu Santo, San Pablo insiste en la manifestación del poder de Dios por la acción del Espíritu, que ha vivificado la humanidad muerta de Jesús y la ha llamado al estado glorioso del Señor. También es un misterio entender esto, por sí fue por el poder del Padre, pero también Jesús con su mismo poder resucitó, y es por la acción del Espíritu Santo que esa humanidad de Cristo ha sido vivificada y la ha llamado al estado glorioso. Porque los tres son inseparables, y porque los tres son inseparables, los tres concuerdan en cada una de sus obras. Misterios, sí, pero misterios hermosos, dignos de ser contemplados y adorados, no comprendidos, por supuesto, pero sí contemplados y adorados. En cuanto al Hijo, Él realiza su propia resurrección en virtud de su poder divino. Y Él mismo lo anuncia en varias partes del Evangelio. Aquí citamos algunas de San Marcos. Anuncia que el Hijo del Hombre deberá sufrir mucho, morir y luego resucitar. En otra parte dice: doy mi vida para recobrarla de nuevo. Tengo poder para darla y poder para recobrarla de nuevo, en Juan 10, 17 y 18. Y en la primera carta a los tesalonicenses, San Pablo dice: creemos que Jesús murió y resucitó. Es lo mismo que nosotros proclamamos en el credo. Los padres de la Iglesia, y después de ellos, pues todos los que continúan esta misión evangelizadora, contemplan la resurrección a partir de la persona divina de Cristo, que permaneció unida a su alma y a su cuerpo, separados entre sí por la muerte. Sabemos que cuando se produjo la muerte, eso fue lo que pasó. Cristo sufrió la muerte, es decir, sufrió la separación de su alma y de su cuerpo. Su cuerpo quedó rígido, inerte, como el cuerpo de toda persona que fallece. Pero Él mismo, porque ¿en qué consiste la resurrección? En que el alma se une al cuerpo, otra vez vuelve a cobrar vida. Por la unidad de la naturaleza divina que permanece presente en cada una de las dos partes del hombre, las que antes estaban separadas y segregadas, éstas se unen de nuevo. La muerte se produce por la separación del compuesto humano, alma y cuerpo. La resurrección por la unión de las dos partes. Eso lo dice San Gregorio de Niza. Pero la naturaleza divina de la segunda persona de la Santísima Trinidad permanece presente en cada una de las dos partes, en el alma y en el cuerpo. La Virgen María, en el libro
de la Virgen María en el reino de la divina voluntad, en el día 28, la Virgen nos cuenta esta resurrección. Y es hermoso porque como madre, y sabemos que ella nunca estuvo separada de Jesús, así no los estuvieran unidos físicamente. Ella dice: oh hija mía, ¿cómo me hubiera gustado que hubieras estado presente en el acto en que resucitó mi hijo? Por supuesto que deducimos que a la Virgen fue la primera que se le apareció. Él era todo majestad. Su divinidad, unida a su alma, emanaba mares de luz y de belleza encantadora que inundaban cielos y tierra. Y como triunfador, haciendo uso de su omnipotencia, le ordenó a su humanidad muerta, su divinidad unida a su alma, le dio orden a su humanidad muerta que recibiera de nuevo su alma y que resucitara triunfante y gloriosa a la vida inmortal. ¡Qué acto tan solemne! Esta verdad es importante y la voy a repetir para que la tengamos presente. Esta verdad que nos enseña el catecismo, que la divinidad de Cristo estuvo presente, o sea, nunca se separó ni de su cuerpo ni de su alma. Y aquí la Virgen nos lo está diciendo. Bueno, vamos a ver un momentico. Continuamos con la Virgen. Mi querido Jesús triunfaba sobre la muerte diciendo: oh muerte, de hoy en adelante ya no serás más muerte, sino vida. Por eso Cristo venció la muerte. Por eso nosotros no podemos hablar más de muerte, sino de vida. Es el numeral 650. Voy a leerlo porque es muy importante. Los padres contemplan la resurrección a partir de la persona divina de Cristo, que permaneció unida a su alma, a su cuerpo, separados entre sí por la muerte. Por la unidad de la naturaleza divina que permanece presente en cada una de las dos partes del hombre, éstas se unen de nuevo. Así la muerte se produce por la separación del compuesto humano y la resurrección por la unión de las dos partes separadas. Y esto es lo que la Virgen dice. Lo afirma aquí. Su divinidad unida a su alma. Con este acto triunfal ponía el sello de que él era Dios y hombre. Con su resurrección no solamente confirmaba su doctrina, nos dice la Virgen, los milagros que hizo, la vida de los sacramentos, toda la vida de la Iglesia, sino que triunfaba sobre las voluntades humanas debilitadas y casi apagadas para el verdadero bien, para hacer triunfar sobre ellas la vida de la divina voluntad que debía traerles a las criaturas la plenitud de la santidad y de todos los bienes. Por eso, vivir en la divina voluntad es vivir la plenitud de la resurrección de Cristo. Pudiéramos decir que es el máximo fruto de la redención, el vivir en la divina voluntad. Volvámoslo a leer. Con este acto triunfal, como lo dice la Virgen, ponía el sello de que él era Dios y hombre. Con su resurrección no solamente confirmaba su doctrina, los milagros que hizo, la vida de los sacramentos, toda la vida de la Iglesia, sino que triunfaba sobre las voluntades humanas debilitadas
y casi apagadas para el verdadero bien, pero hace triunfar sobre ellas la vida de la divina voluntad que debía traerles a las criaturas la plenitud de la santidad y de todos los bienes. Y al mismo tiempo, en virtud de su resurrección, depositaba en nuestros cuerpos el germen de la resurrección a la gloria imperecedera. Es la Virgen dándonos esta catequesis. Hija mía, la resurrección de mi Hijo lo encierra todo, lo dice todo, lo confirma todo. Es el acto más solemne que hizo por amor a las criaturas. ¿Cómo resalta la Virgen este hecho? ¿Qué sentido y qué alcance tiene este hecho para la salvación? Ya lo habíamos dicho, ¿no? Si Cristo no hubiera resucitado, vana es nuestra predicación, dicen los apóstoles, y vana también vuestra fe. O sea, ¿en qué vamos a creer? Hubiera Cristo pasado a la historia como pasó Cristóbal Colón, Napoleón, un personaje importante, hizo obras importantes, pero pasó. Ya no forma parte de la vida. Pertenece a los que ya salieron de esta tierra. Pero Jesús no, Jesús permanece con nosotros. Por eso la resurrección constituye ante todo la confirmación de todo lo que Cristo hizo y enseñó. Todas las verdades, incluso las más inaccesibles al espíritu humano, encuentran su justificación si Cristo, al resucitar, ha dado la prueba definitiva de su autoridad divina según lo había prometido. Por eso la palabra de Jesús es viva y eficaz, porque Él está vivo. ¿Por qué se pudo quedar con nosotros? Porque está vivo, porque es eterno, porque resucitó. Es el fundamento de nuestra fe. Por eso también se dice en la primera carta de los Corintios, ¿dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? No, la victoria es la resurrección. Es el cumplimiento de las promesas del Antiguo Testamento. Cuando se habla de Jesús, sobre el que el Padre establecerá su trono, permanecerá para siempre, dice el Antiguo Testamento. También es cumplimiento de las promesas de Cristo durante su vida terrenal. Él lo dijo. Al tercer día resucitaré, yo permaneceré con ustedes hasta el fin de los siglos. La expresión según las Escrituras, como dice la primera carta a los Corintios 15:3-4, indica que la resurrección de Cristo cumplió estas predicciones de que Él resucitaría al tercer día. Por eso le tenían tanto miedo los judíos de que eso se cumpliera. Le tenían miedo que miren qué guardia la que pusieron en el sepulcro. Como quien dice, para impedir que eso se diera. Bueno, en la primera carta de los Corintios, capítulo 15, versículos del 3 al 4, dice: os doy a conocer, hermanos, el evangelio que os he predicado, que habéis recibido, en el que os mantenéis firme y por el cual sois salvos si lo retenéis tal como yo os lo anuncié, a no ser que hayáis creído en vano. Pues a la verdad os he transmitido en primer lugar lo que yo mismo he recibido, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día según las Escrituras, y que apareció a Cefas y luego a los 12.
La resurrección de Cristo confirma su divinidad. Él había dicho, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces sabréis que yo soy. Recordemos que yo soy es el nombre que Dios le da a Moisés para que lo identifique. Cuando Moisés le dice, Señor, y si me preguntan quién eres o cuál es tu nombre, ¿qué les digo? Y Dios le dice, diles el que es, me manda a decir, o sea, yo soy. Por eso Jesús dice, cuando se ha levantado, entonces sabréis que yo soy. La resurrección del crucificado, dice el catecismo, demostró que verdaderamente Él era yo soy, el Hijo de Dios y Dios mismo, porque ese era el nombre que Dios, con el que Dios se identificaba. San Pablo pudo decir a los judíos, la promesa hecha a los padres, Dios la ha cumplido en nosotros, al resucitar a Jesús, como está escrito en el Salmo 1, Hijo mío, eres tú, yo te he engendrado hoy. La resurrección de Cristo está estrechamente unida al misterio de la encarnación del Hijo de Dios. Es su plenitud, según el designio eterno de Dios. Claro que está unido al misterio de la encarnación, porque el que se encarna es la segunda persona de la Santísima Trinidad, Dios eterno, el Hijo de Dios. Si realmente no hubiera sido el Hijo de Dios el que se hubiera encarnado, sino Jesús hubiera sido un hombre cualquiera, pues no podía resucitar con su propio poder. En Romanos 8:1-2 muchas son las citas que nos hablan de esta resurrección. Dice, por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Los que estamos unidos a Él, estamos llamados a una nueva vida. Pues por medio de Él, la ley del Espíritu de vida me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Para quien está unido a Cristo, la muerte no tiene poder y el pecado tampoco. El numeral 654 nos habla de esta trascendencia, de este sentido de salvación que nos trae la resurrección de Cristo. Explica así que hay un doble aspecto en el misterio pascual. Por su muerte nos libra del pecado, porque sabemos que todo lo que Cristo padeció fue para pagar nuestros pecados, darle al Padre, pagarle la deuda que nosotros habíamos contraído con nuestros pecados, reparar. Por su muerte nos liberó del pecado y por su resurrección nos abre acceso a una nueva vida. Muerte y resurrección. Esta es en primer lugar la justificación que nos devuelve a la gracia de Dios, a fin de que al igual que Cristo fue resucitado de entre los muertos, así también nosotros vivamos una vida nueva. Es la victoria de la muerte y el pecado y nuestra nueva participación a la gracia. Es importante esto en la resurrección de Cristo. También dice el apóstol, si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. O sea, ya todo lo terreno en nosotros pierde valor. La resurrección también nos da esa adopción filial. Es en la resurrección en que recobramos o se nos da la condición de hijos de Dios. Los hombres se convierten en hermanos de Cristo, como Jesús mismo llama a sus discípulos después de la resurrección, id a avisar a mis hermanos, le dice a las mujeres. Hermanos no por naturaleza, sino por don de la gracia. Es allí donde se nos hace hijos de Dios y hermanos de Cristo.
donde se nos da la filiación adoptiva, que nos hace partícipes realmente, de una manera real y concreta, en la vida de Jesús. Esa vida que Él ha manifestado en su resurrección, la vida nueva, la vida gloriosa, la vida de los hijos de Dios, la vida de la gracia, la vida del Espíritu. Esa es la vida nueva que se nos da en la resurrección. Y es esa vida nueva la que tenemos que valorar, la que tenemos que cuidar, la que tenemos que disfrutar, la que Cristo vivió por nosotros, la vida divina, no la vida humana. En Cristo murió nuestra vida humana, en Cristo nació nuestra vida divina. Si habéis resucitado con Cristo, vivid, buscad las cosas de arriba. Y las cosas de arriba es lo divino. Esa es la vida que estamos llamados. Por eso vivir en la divina voluntad es vivir una vida divina, la vida de Cristo, la que Él ganó para nosotros. Por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó. La resurrección de Cristo y el propio Cristo resucitado es principio y fuente de nuestra resurrección futura. Ojalá estas verdades las meditemos porque son bien importantes. Cristo resucitó de entre los muertos como primicias. Fue el primero en resucitar. De los que durmieron, del mismo modo que en Adán mueren todos, así también todos revivirán en Cristo. Por eso los que murieron esperaron ahí en el seno de Abraham hasta que Cristo resucitara, para después de él resucitar ellos. En la espera de que esto se realice, Cristo resucitado vive en el corazón de sus fieles. En él los cristianos saborean los prodigios del mundo futuro. Ojalá esto sea verdad. El verdadero cristiano saborea en Cristo los prodigios del mundo futuro. Su vida es arrastrada por Cristo al seno de la vida divina, para que ya no vivan para sí los que viven, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Ya no nos pertenecemos, le pertenecemos a Cristo. Ya no tenemos que vivir para nosotros, como si no fuéramos solo puramente terrenos. No, tenemos que vivir para Cristo, le pertenecemos a Cristo. Cristo dio su vida por nosotros, nos ganó una vida divina, la vida de Él. Tenemos que vivir es la vida de Cristo en nosotros. Esta es la gran riqueza del vivir en la divina voluntad. Por eso vivir en la divina voluntad es vivir esta plenitud de la resurrección de Cristo. Es ya no vivir para nosotros, es vivir para Cristo, es dejar que Cristo viva en nosotros. Esa tiene que ser nuestra vida, la vida de Cristo. Son verdades hermosas, hay que penetrarlas, pero para que se hagan vida, si no contemplamos y profundizamos estas verdades, este sentido salvífico de la resurrección de Cristo, no vamos a comprender la relación de esta resurrección con el vivir en la divina voluntad. Y estamos llamados a vivir la plenitud de la resurrección, o sea, a vivir en la divina voluntad. Que Él, el resucitado, sea cada vez más vivo y eficaz en nosotros, y que nuestra Santísima Madre nos haga vivir ya aquí en la tierra esas verdades de cielo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Permanezcamos en la voluntad de Dios siempre. Fiat.